lenguas satánicas dentro de la iglesia. Déjeme decirle esto muy claro. No todo el que está hablando en lenguas está hablando de parte de Dios. No todo el que está hablando en lenguas en la iglesia está hablando por motivo de la llenura del Espíritu Santo. No todo el que habla en lenguas dentro de la iglesia es porque está hablando de parte de Dios. Déjeme decirle que hay demonios que inspiran a personas a hablar en otras lenguas, pero esas lenguas son lenguas diabólicas, lenguas satánicas, y muchas veces ni el que está hablándolas lo sabe. Es por eso que hoy te quiero enseñar a cómo identificar satanistas hablando en lenguas satánicas dentro de la iglesia y que se confunden con lenguas del Espíritu Santo. No porque sean iguales, ya que estas lenguas solo se pueden identificar, las lenguas del Espíritu Santo, cuando la persona que está hablando esas lenguas está dando frutos o está dando el fruto del Espíritu Santo. El peligro de no tener el don de interpretación de lenguas dentro de la iglesia es que Satanás puede estar usando a personas para hablar lenguas diabólicas y satánicas para volver el ambiente pesado y no permitir que la presencia de Dios fluya en ese lugar, ya que las personas que lo hablan están atando el ambiente de ese lugar para que la presencia de Dios no se manifieste. La Biblia dice en Primera de Corintios, capítulo número 13, el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Esa palabra metal que resuena o címbalo que retiñe, lo que significa o lo que nos quiere decir es que aunque hayan personas hablando supuestamente en lenguas del Espíritu Santo, esta gente está vacía y lo que están haciendo es engañando a las personas. Mire, muchas de esas personas que usted escucha dentro de la iglesia, dice que hablando en lengua del Espíritu Santo, en realidad quien habla a través de ellos son demonios, personas que no tienen testimonio, mujeres que supuestamente hablan lenguas del Espíritu Santo, pero están llenas de novela, están llenas de chisme, están llenas de murmuración, están llenas de crítica, están llenas de un montón de cosas y tú las ves hablando en lenguas. Yo recuerdo en una ocasión, siempre les digo, yo estuve en este mundo del satanismo por 8 años, 8 años en los que experimenté muchas cosas y hoy Dios me ha rescatado. Yo conocí al Señor el 20 de mayo del año de 1990. Eran las 4 de la tarde cuando me presentaron a Jesús. Alguien me preguntó, pero ¿por qué hasta ahora has sacado todas estas cosas? El Señor me dijo, todavía no es el tiempo. Va a llegar tiempo cuando la iglesia lo va a necesitar. La iglesia necesitará escuchar esto. Y es por eso que he estado trayendo estas revelaciones. Tuve un sueño donde el Espíritu Santo me decía, no hables. Vas a empezar a hablar cuando yo te lo diga, porque ese será el tiempo para la iglesia. Yo recuerdo que en una ocasión nos mandaron a destruir una iglesia y nosotros entramos a esa iglesia y parecíamos cristianos, porque es que el satanista se viste como cristiano. Ese satanista que se viste mostrando que es un satanista no es nadie. El satanista enviado a destruir se parece a los cristianos, se viste como cristiano, habla como cristiano, tiene muchas cosas, busca la manera de imitar. Es por eso que usted tiene que tener mucho cuidado, identificar en esa persona qué espíritu está operando en ella. Es por esto que la iglesia necesita andar en un nivel espiritual fuerte, los dones del Espíritu Santo manifestándose en la iglesia para poder desenmascarar las obras del diablo. Y nosotros entramos a esa iglesia.
recuerdo que empezamos a sentarnos desde atrás. El satanista que va a destruir una iglesia, no se va para adelante, comienza desde atrás y empieza a escalar posiciones hasta llegar adelante. Yo recuerdo que nosotros empezamos a engañar a la gente mostrándoles una aparente espiritualidad. Queríamos mostrarnos como cristianos y la gente ya nos decía hermanos. Esta cosa me da risa. Discúlpeme si usted se siente incómodo, pero me da risa de ver la ignorancia de gente que supuestamente oraba, ayunaba, no faltaban a los cultos y nos decían a nosotros hermanos, y nosotros éramos dos satanistas. Recuerdo que nosotros empezamos a hablar en lenguas. Pero las lenguas que nosotros hablábamos eran maldiciones a toda la gente que estaba allí y maldiciones al ambiente. Nosotros maldecíamos la alabanza en lenguas, maldecíamos la adoración, maldecíamos la predicación, maldecíamos desde la dirección hasta que terminaba el culto. ¿Sabe qué nos dijo una señora que estaba sentada al lado de nosotros en ese tiempo? La señora contenta, y la señora dijo estas palabras: Señor, gracias, porque estos dos jóvenes que están a mi lado ya están tocados por el Espíritu Santo. ¿Cuánta ignorancia? ¿En cuánta ignorancia está el pueblo del Señor? Con razón la Biblia dice en el libro de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Ahora, en cuanto a los pastores, dice: por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Nosotros maldecíamos en lenguas y los hermanos que estaban en esa iglesia estaban contentos porque supuestamente nosotros, esos dos jóvenes que llegaron, ya estaban hablando en lengua, ya estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros no estábamos llenos del Espíritu Santo. Nosotros fuimos a engañar a ese lugar y tratábamos de parecernos en todo lo posible. Ya que Satanás es un imitador, entonces nosotros buscamos la forma de imitar. Y una de esas cosas era hablar en lenguas. Tú no puedes dejarte engañar. No todo el que habla en lenguas en la iglesia está hablando por motivo de llenura del Espíritu Santo. No todo el que está hablando en lenguas en medio de la alabanza, en medio de la predicación, en la adoración, está hablando por medio del Espíritu Santo. Hay gente dentro de la iglesia que los está usando Satanás, los está usando un demonio para hablar en lenguas satánicas y maldecir ese lugar, maldecir la dirección, maldecir la predicación, maldecir las alabanzas, las adoraciones, hasta para maldecir las ofrendas. Nosotros hablábamos en esas lenguas y la gente contenta. Ay, mira, ya están hablando en lenguas, son muchachos. Y cada vez que llegábamos empezamos a hablar en lenguas. Eso pasa cuando el nivel de la manifestación de los dones del Espíritu Santo en la iglesia escasea. Y la gente está llena de todo menos del Espíritu Santo. Está llena de todo menos de Dios. Necesitamos y es necesario que en la iglesia se manifiesten los dones del Espíritu Santo, entre ellos el don de interpretación de lenguas y el don de discernimiento. Son dos dones, te los voy a colocar aquí: don de interpretación de lenguas y el don de discernimiento. Esos dos dones del Espíritu Santo en la iglesia debe anhelarlos, la iglesia debe desearlos. ¿Por qué? Porque son los dones que permiten que el creyente pueda conocer qué espíritu opera en alguien o en algo. Cuando algo se está haciendo, el don de discernimiento se activa en la persona y muestra si eso es de Dios o no es de Dios. O el don de interpretación de lenguas. Aún usted puede sentir cuando alguien está hablando en lenguas, si esas lenguas provienen de Dios o provienen de un demonio o provienen de espíritus inmundos. Usted puede sentir eso porque su espíritu lo va a sentir. El don de interpretación de lenguas te va a revelar en qué espíritu esa persona está hablando. El don de discernimiento te va a revelar el espíritu en el que esa persona viene
o lo que se está haciendo, en qué espíritu se está haciendo. Por eso ten mucho cuidado. No todo el que está hablando en lenguas en la iglesia, en medio del culto, está hablando por motivo de la llenura del Espíritu Santo, ni porque el Espíritu Santo le esté tomando. Escuche, hay gente que sus frutos son malos. Hay un montón de chismosas dentro de la iglesia hablando en lenguas. Hay un montón de noveleras dentro de la iglesia hablando en lenguas. Hay un montón de fornicarios, de adúlteros, de sinvergüenzas, de lujuriosos hablando en lenguas. Y la gente dice, mira, lo tiene tocado el Espíritu Santo. No, no, no. A ese no lo tiene tocado el Espíritu Santo, ni siquiera lo ha llenado. Quien está hablando a través de ese es un demonio. Es un demonio. Yo no sé usted, pero yo a veces oigo a personas, supuestos cristianos, hablando en lenguas y yo siento un rechazo en mi espíritu. Me provoca decirle, cállate la boca, porque uno siente. Alguien puede decir, pero es que uno no sabe, de pronto puede contritar al Espíritu Santo. No, cuando tú eres amante del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo, tú sabes. Cuando tú has invertido tiempo en la presencia del Espíritu Santo, ya tú empiezas a conocerlo y ya tú sabes qué es del Espíritu Santo y qué no es del Espíritu Santo. Ya tú empiezas a entender en qué se está moviendo el Espíritu Santo y en qué no. Los satanistas, la manera de contaminar el ambiente de la iglesia es parecerse en lo más posible a los cristianos y utilizan esta artimaña, hablar lenguas, pero estas lenguas son diabólicas. Ya tú sabes cómo identificarlo. Número uno, pide el don de interpretación de lenguas y número dos, pide el don de discernimiento. Se le va a caer al diablo todas sus artimañas, se le va a venir abajo todo su plan. Porque entonces se levantará una iglesia que entenderá cómo se mueve este mundo espiritual y cómo frenar las obras del diablo. Así que pídele al Espíritu Santo que te dé el don de discernimiento y el don de interpretación de lenguas. Ya sabes, no todo el que en la iglesia está hablando en lenguas, no todo el que en la iglesia está hablando en lenguas, está hablando de parte de Dios. No está hablando por llenura del Espíritu Santo, ni porque tiene una relación. Hay gente que está hablando de parte de Satanás. Los demonios y los espíritus están hablando a través de él para contaminar el ambiente. Si tú sientes que esa persona que está hablando y Dios te ha dado el don de discernimiento, el don de interpretación de lenguas y ya el Espíritu te reveló que el que está hablando ahí son los demonios, reprende esas lenguas, repréndelas. Repréndelas. Hoy hay muchos cristianos hablando lenguas aprendidas porque escucharon que el de allá dijo algo, entonces ahora lo repiten y lo repiten y lo repiten. ¿Sabía usted que esas lenguas aprendidas son lenguas carnales? No son lenguas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene moldes. El idioma del cielo no tiene moldes. Por eso es algo sobrenatural. Entonces, el de allá dijo unas cuantas cosas y lo escuchó y vino y lo repitió en la iglesia sin estar lleno del Espíritu Santo, sin estar tomado por el Espíritu Santo, sin estar ministrado por el Espíritu Santo. Tenga cuidado. No todo el que está hablando en lenguas en la iglesia está hablando por motivo de la llenura del Espíritu Santo. Está hablando algunos por demonios. Tenga mucho cuidado. Pídale al Señor esos dos dones. Don de interpretación de lenguas y don de discernimiento. Recuerda, Satanás se disfraza como ángel de luz. No te dejes engañar. Estas son revelaciones de un ex satanista. Soy el apóstol Pablo Martínez, a quien el Señor rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Dios te bendiga y recuerda, estamos en guerra espiritual.